Una vez un hombre tuvo un sueño. Soñó que un león lo perseguía. El hombre se subió a un árbol y se agarró de una de las ramas. Miró hacia abajo y vio que el león estaba allí esperando por él. El hombre entonces dirigió su mirada hacia el punto en el que la rama se unía al tronco del árbol y vio a dos ratones que se la estaban comiendo. Un ratón era negro y el otro era blanco. La rama caería al suelo en poco tiempo. El hombre entonces miró temeroso de nuevo al suelo y vio una enorme serpiente negra que se dirigía hacia donde él estaba. La serpiente abrió sus fauces justo debajo del hombre, esperando pacientemente a que él cayera. El hombre miró entonces hacia arriba, buscando algo más a lo que poder agarrarse. Vio así una colmena en una rama cercana y las gotas de miel que caían de ella. El hombre quiso saborear la miel y estirándose, sacó la lengua para recoger una de las gotas que caían. La miel era de un sabor exquisito. Quiso probar otra gota y haciendo esto se perdió en la dulzura de la miel. Así, el hombre se olvidó de los dos ratones que se comían la rama a la que se aferraba, se olvidó del león que le esperaba abajo y de la serpiente que estaba justo debajo de él, esperando a que cayera. El hombre despertó de su sueño y quiso saber el significado de lo que había soñado. Se dirigió a un sabio, el cual le explicó: «El león que viste en tu sueño es la muerte. Siempre está al acecho y te sigue donde quiera que vayas. Los dos ratones, uno negro y uno blanco, son la noche y el día. El negro es la noche y el blanco es el día. Se suceden continuamente devorando tu tiempo y acercándote a la muerte. La serpiente negra con la boca abierta y oscura es tu tumba. Está ahí, solo esperando a que caigas en ella. La colmena en este mundo y la dulce miel es su belleza. Probamos un poco de la belleza de este mundo y nos gusta, después probamos otro poco de esa belleza y otro poco, y nos perdemos en ella, olvidándonos del tiempo, de la muerte y de la tumba». Este es un cuento islámico llamado El sueño del hombre. En la clase anterior estuvimos revisando dos de las religiones monoteístas que se derivan del Hanif Muslim Abraham Avinu, el monoteísta Abraham, nuestro padre, que se sometió al Dios eterno. Estamos haciendo un viaje, un recorrido histórico, cultural y teológico desde los tiempos antiguos, y en esta clase nos corresponde revisar al islamismo y al cristianismo moderno. Recuerdo con cierta simpatía que hace algunos años, mientras compartíamos un estudio bíblico con unos amigos, uno de ellos me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Hermano, dime la verdad, ¿te hiciste musulmán?». De seguro le habrá sorprendido mi cara de desconcierto. «Claro que no», le dije. «¿Qué te hizo pensar en eso?». Recuerdo asimismo hace unos años a una pareja de pastores evangélicos que luego de unas semanas de estudiar con nosotros me dijeron: «Si no somos cristianos, si no somos judíos, ¿qué es lo que somos?». Me hubiera gustado mucho haber tenido el conocimiento que tengo ahora para decirles: «Somos noágiras», y ver la expresión de sus caras. Hasta ahora no entiendo muy bien por qué a las personas les interesa saber qué somos, cuál es la etiqueta que tenemos, con qué grupo de pensamiento teológico nos identificamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué comemos o por qué no comemos ciertos alimentos? Y tantas otras preguntas, pero comencemos formalmente. Hola, ¿cómo están, amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Beit Shalom acá en Quito, Ecuador y en el resto del mundo. Un saludo también a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Ya somos más de 500 suscriptores. Esta es la clase número 10 del módulo intermedio. Esta es la clase número 10 del módulo intermedio. ¿Cuál es el tema para hoy? La clase número 10. Hoy continuamos con el panorama de las religiones monoteístas
hasta llegar al protestantismo moderno. Y esta es la segunda parte de este estudio. Hablemos entonces del islamismo. El Islam es una religión monoteísta que surgió en la península arábiga a principios del siglo VII, cuando el profeta árabe Mahoma comenzó a predicar la obediencia a un único Dios llamado Allah. Junto con el judaísmo y el cristianismo, el Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Como tal, se considera una renovación de las creencias en un único Dios y también en el cielo y el infierno, que ya están presentes en las religiones monoteístas anteriores. Quienes profesan el Islam son llamados musulmanes, palabra que significa sometidos a la voluntad de Allah. El Islam se divide en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. Del total de los musulmanes, aproximadamente el 87% son sunitas y el 13% son chiíes o chiitas. La mayoría de los chiitas viven en los países asiáticos de Irán, Irak y Azerbaiyán. El fundador del Islam, Mahoma, nació en la ciudad de la Meca, península arábiga, en el año 570 de nuestra era. Desde adolescente se dedicó al comercio caravanero. Al cumplir los 40 años, se recluyó en una cueva situada en las afueras de la ciudad y, según la tradición, allí fue visitado por Jibril o el arcángel Gabriel, quien le anunció que había sido elegido para ser el profeta de una nueva religión. Mahoma regresó a la Meca y comenzó a predicar el Islam. En aquel entonces los habitantes de la Meca eran politeístas, ya que adoraban a una gran cantidad de dioses, cuyas imágenes estaban en el interior del santuario de la Kaaba. En el centro de la ciudad, los sectores que sacaban provecho de la adoración a los dioses que se veneraban en la Kaaba se sintieron amenazados por la prédica de Mahoma y lo hicieron condenar a muerte. Para escapar de esa condena, en el 622, Mahoma huyó a la ciudad de Medina. Este exilio, conocido con el nombre de Hégira, marcó el inicio de la cronología musulmana, es decir, que los musulmanes empiezan a contar los años a partir de ese hecho. En Medina, el poder y el prestigio de Mahoma aumentaron y muy pronto la mayoría de sus habitantes adoptó la nueva religión con su ayuda. Mahoma regresó a la Meca en el 630, la ocupó y transformó la Kaaba en un lugar sagrado del Islam. Luego de la conquista de la Meca, el Islam comenzó a difundirse rápidamente por toda la península arábiga, transformándose en el elemento unificador de las distintas tribus árabes. Cuando Mahoma murió en el 632 de nuestra era, fue sucedido por los califas, quienes se transformaron en jefes espirituales y temporales de todos los musulmanes. Los primeros califas fueron Abu Bakr, Umar, Usmán y Ali. Ellos impulsaron la expansión del Islam hacia Palestina, Siria, Armenia, la Mesopotamia asiática, Persia y el norte de África. En el 661, la familia de los Omeyas destronó a Ali y creó un califato en Siria. Bajo su gobierno, los musulmanes se expandieron hasta la India, el norte de África y la península ibérica. La toma del poder por los Omeyas marcó un punto de inflexión en la historia del Islam, ya que los chiitas los consideran usurpadores y, en cambio, reconocen a los descendientes de Ali como los sucesores legítimos. Pero, ¿cuáles son las principales características del Islam? El Islam es una religión monoteísta que rinde culto exclusivamente a Allah. Su libro sagrado es el Corán. Corán significa recitación, ya que para los musulmanes es la palabra de Dios dictada al profeta. Mahoma contó esas revelaciones a sus familiares, amigos y discípulos, quienes luego de su muerte recopilaron los dichos de su maestro y así le dieron forma al Corán. El mensaje central del Corán consiste en que la humanidad debe aceptar a Allah como único Dios y vivir conforme a sus preceptos. Para todo musulmán es obligatorio aceptar cada palabra del Corán como palabra literal de Dios e iniciarse desde niños en su aprendizaje.
Según el Corán, todos los musulmanes deben creer en la predestinación, la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. El lugar sagrado y de peregrinación más importante es la Kaaba, que se encuentra en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita. Hacia allí se orientan los creyentes de todo el mundo para rezar sus oraciones 5 veces al día. Además de ser una religión, el Islam es considerado una forma de vida, la cual lleva al creyente a la paz y al goce del alma. El lugar destinado a la oración y el culto es la mezquita, considerada la casa de Alá. En las mezquitas, la representación artística de Alá y de Mahoma están prohibidas porque se considera que podrían conducir a la idolatría. En todas las mezquitas hay instaladas fuentes para que los fieles se purifiquen con agua antes de entrar en la sala de oraciones. El creyente puede comunicarse directamente con Dios sin la necesidad de intermediarios. Esto significa que entre los musulmanes no hay sacerdotes, sino guías espirituales llamados imanes, que generalmente son nombrados por la propia comunidad. El Islam tiene 2 grandes ramas, la de los sunitas o ortodoxos, que reconocen la legitimidad de los primeros 4 califas, y la de los chiitas, partidarios de Alí, yerno de Mahoma, que al estar casado con su hija Fátima, la principal diferencia entre unos y otros radica en la naturaleza de los imanes. Los chiitas creen que esos líderes espirituales son infalibles en todos los asuntos, actos, principios y creencias. Para los sunitas, en cambio, un imán puede ser cualquier persona que conozca bien el ritual del rezo islámico. Otra diferencia es que, además del Corán, los sunitas son devotos de la Sunna, una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones atribuidas a Mahoma. ¿Cuáles son los artículos de la fe de los musulmanes? En el Islam hay 6 artículos básicos de fe. Estos son: creer en Alá, creer en sus ángeles, creer en sus profetas, son reconocidos como tales a Abraham, Noé, Jacob, José, Job, Jonás, David, Salomón, Moisés, Jesús y Mahoma. El último profeta o mensajero de Alá. Creer en el Corán como un libro revelado por Alá, creer en la resurrección, en el día del juicio, en el cielo y en el infierno, creer en el decreto divino, que Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, y sobre todas las cosas tiene poder. Además de aceptar estos artículos de fe, los musulmanes deben dar cumplimiento a 5 obligaciones rituales. La profesión de fe que se reza diariamente y que afirma que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, la oración ritual que debe realizarse 5 veces al día en dirección a la Meca. La oración consiste en el recitado de palabras y en gestos corporales de inclinación y postraciones, y su objeto es purificar al fiel, creyente. También existe el impuesto para los necesitados o asaque, un impuesto cobrado a los pudientes y que está destinado a dar caridad a los más humildes. El ayuno en el mes de Ramadán, que es durante el cual Mahoma recibió la revelación divina. Todos los creyentes, excepto las embarazadas y los enfermos y los viajeros, deben abstenerse de comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. El ayuno es una prueba de obediencia a Dios y una forma de desarrollar la conciencia de su existencia. También está la peregrinación al santuario de la Kaaba, que debe realizarse al menos una vez en la vida si se tiene la salud y el dinero para hacerlo. Esta peregrinación dura 5 días, durante los cuales también se suele visitar la cúpula verde en la ciudad de Medina, donde están enterrados Mahoma y los 2 primeros califas. ¿Qué es la Kaaba? La Kaaba es una construcción cuya forma es la de un prisma que está dentro de la mezquita Masjid al-Haram de la Meca, en Arabia Saudita, la mezquita más importante del Islam. Representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam. Para los musulmanes, la Kaaba es la Bait Allah, que en árabe quiere decir la casa de Alá, la casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal, y es la Al-Qibla, o en árabe la dirección de la oración, hacia donde orientan su rezo,
Salah, los musulmanes de todo el mundo. Los musulmanes creen que la Kaaba ha sido construida y reconstruida muchas veces a lo largo de la historia, de manera más famosa por Ibrahim o Abraham y su hijo Ismael, cuando regresó al valle de la Meca varios años después de abandonar a su esposa Agar y a Ismael. El Corán dice que fue construida por Ibrahim y su hijo Ismael, y en una de sus esquinas hay una reliquia, un meteorito de origen indeterminado, que es una piedra negra. La edificación está conformada por capas de piedra azulada y grisácea sacada de las montañas que rodean a la ciudad. El boxeador Cassius Clay se convirtió al Islam a los 22 años y adoptó el nombre de Muhammad Ali, con el cual es conocido. Es muy popular su famosa entrevista de 1971 con la BBC de Londres, en la cual habla en contra del racismo. Veamos un interesante fragmento de esta entrevista. Hablemos ahora del cristianismo moderno. ¿Cuáles son las bases del pensamiento del cristiano moderno? ¿Cuántas denominaciones existen actualmente? ¿Puede considerarse al cristianismo como una religión? ¿Por qué progresó el cristianismo mientras otras religiones fracasaron? En 2000 años de historia, el cristianismo ha pasado de ser una pequeña comunidad de discípulos reunidos alrededor de un maestro de Torá milagroso, Jesús de Nazaret, a ser una religión mundial con más de 2.000 millones de seguidores en todo el mundo. En sus primeros siglos, el cristianismo consiguió una tasa de crecimiento increíble. Se estima que ya tenía unos 30 millones de seguidores tan solo en el año 350 de nuestra era. Pero las cosas podían haber sido de otra manera. Los académicos creen ahora que decenas o incluso centenares de profetas y otros maestros fundaron en la antigüedad nuevos movimientos religiosos de distintos tamaños. La mayor parte de ellos florecieron durante un tiempo y luego desaparecieron, mientras que el cristianismo siguió progresando. Los historiadores apuntan a un único e importante acontecimiento en el siglo IV como el que marcó el destino del cristianismo, que es la conversión del emperador romano Constantino. Ya lo vimos en clases pasadas. Una vez que el cristianismo fue adoptado como la religión del emperador, se desarrolló rápidamente como una fuerte estructura institucional, una que de hecho sobreviviría al imperio. Convertirse en un movimiento religioso lo suficientemente vigoroso para ser conocido y adoptado por un emperador romano es, sin embargo, un logro muy estimado. Para descubrir cómo sucedió esto, tenemos que remontarnos a las primeras décadas del movimiento cristiano, mucho antes de que se convirtiera en una religión mundial. La muerte de Jesús alrededor del año 30 no significó el final de sus enseñanzas. Los seguidores de Jesús lo veían como el Hijo de Dios y el Mesías y creían que había resurgido de entre los muertos. Una fuente proveniente de una generación posterior a su muerte recordaba a Jesús ante sus discípulos diciéndoles que debían llevar las enseñanzas a todas las naciones del mundo. Los primeros misioneros cristianos eran maestros errantes que viajaban de comunidad en comunidad. En los primeros años, los evangelios y otros textos del Nuevo Testamento no habían sido todavía escritos, así que los maestros contaban historias sobre Jesús que les habían llegado por el boca a boca o compartían las inspiraciones que habían obtenido a través de la oración. Y este es un punto muy importante que analizaremos más adelante. Pero, ¿cómo estos maestros errantes acabaron siendo tantos? La investigación sociológica moderna sobre movimientos religiosos sugiere que los grupos que consiguen la mayor tasa de crecimiento suelen hacerlo creando pirámides compartidas. Si cada miembro recluta un mínimo de 2 miembros adicionales, los números pueden multiplicarse radicalmente. El cristianismo probablemente creció de esta manera en los primeros años. Las fuentes existentes nos dicen
que las primeras comunidades cristianas llevaban a cabo plegarias comunitarias, comidas en las casas de los miembros de la comunidad, etc. Es posible que estas reuniones en las casas proporcionaran un ambiente natural para exponer a amigos y familiares este nuevo movimiento. El mundo romano en el que floreció el cristianismo creció como una sociedad multicultural. Estas redes parecen haber sido un importante vehículo para la difusión del cristianismo. Las investigaciones sugieren que cuando se comparten ideas, suele ser porque o son cautivadoras emocionalmente, inspirando compasión o ira, o tienen un sentido de asombro. En otros casos, las personas comparten estas ideas porque creen que serán útiles. Sabemos que las primeras comunidades cristianas transmitían historias oralmente, historias que luego se coleccionaban de forma escrita en lo que se conoce como el Nuevo Testamento y en otras colecciones tempranas. Las historias que se preservaron en estas fuentes exhiben frecuentemente justo las características emocionales que podrían hacer que fuesen ampliamente compartidas: historias de inspiración, asombro y justificada indignación, junto con consejos prácticos sobre cómo resolver esos conflictos y organizar una comunidad. Aunque no hay un solo factor que pueda explicar la explosión demográfica del cristianismo en los últimos siglos del Imperio Romano, la mezcla de ideas compartibles y redes bien desarrolladas para compartirlas lo puso en una posición ideal para sobrevivir e incluso prosperar. Obviamente estamos hablando del cristianismo del Imperio Romano, es decir, de la Iglesia o fe católica, no de lo que hoy se conoce como Iglesia protestante o evangélicos. ¿Cuándo y dónde se produjo esta ruptura, la división entre la Iglesia apostólica y romana y la Iglesia protestante evangélica moderna? Ustedes saben, mis apreciados estudiantes, que necesitaríamos de al menos unas 4 horas para explicar el avance histórico siglo por siglo, así que nos trasladaremos directamente a un siglo determinante en la historia de la Iglesia. Hablemos entonces de la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo católico, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus propuestas produjeron un cisma dentro de la Iglesia católica, lo que produjo la proliferación de lo que hoy se conoce como protestantismo, un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la fe y de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis espirituales a manera de crítica, y esto fue un completo acto de rebeldía a los ojos de la Iglesia de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, pero ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era una creencia enseñada por la Iglesia Católica de esos tiempos y que dejaba importantes ganancias económicas a la Iglesia, y sin ánimo de ofender a nadie, vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Según la Iglesia Católica, todos somos pecadores, incluso los niños nacen con lo que se conoce como pecado original. Sin embargo, podemos purgar los pecados a través de la penitencia, es decir, la confesión de estos pecados. La confesión es parte de los 7 sacramentos, pero no todos los pecados se podían purgar aquí en esta vida, y para esto la Iglesia Católica inventó el purgatorio, un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el cielo o el mundo espiritual. Es decir, que toda alma debía pasar un tiempo en una especie de túnel de lavado purificatorio antes de que San Pedro le abra las puertas del reino celestial. Imagínate lo que era para los católicos del siglo XV, y de algunos de hoy en día también, lo que significaba tener que pasar ellos mismos o algunos de sus seres amados 30 o 40 años esperando en el purgatorio para que las cortes celestiales determinen si puedes o no puedes pasar hacia el cielo.
Bien, la Iglesia Católica inventó la solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, la Iglesia Católica te daba un documento que te acreditaba una reducción de años en el purgatorio. Por supuesto, si querías que se te reduzcan más años, tenías que pagar más dinero. También podías comprar la absolución de pecados futuros, es decir, si tenías planificado pecar durante este nuevo año que venía, entonces pagabas un dinero para comprarte una absolución de pecados futuros. Este dinero, por supuesto, le venía muy bien a la iglesia, pues por ese tiempo se estaba construyendo la famosa Basílica de San Pedro. Así que las indulgencias y las absoluciones eran el gran negocio de la Iglesia Católica. En 1519, Lutero escribió lo que se acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo, la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las escrituras no podía ser interpretado a voluntad. Esto obviamente era muy peligroso para los intereses de la iglesia. Por ejemplo, el purgatorio. No consta ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las tantas incongruencias de la iglesia y por lo tanto era un incordio, una molestia, quiere decir esto, y en 1521 el Papa promulgó la Bula Deset Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Yo desearía seguir, pero nuevamente el tiempo nos queda corto. ¿Existirá algún tipo de indulgencia para comprar más tiempo? No creo. Te invito a que nos acompañes en la próxima clase. Aún nos quedan muchas preguntas por responder y no hemos visto nada de lo que hoy por hoy se considera el protestantismo evangélico. Las diferentes denominaciones que suman más de 33,000 en el mundo. En los últimos años también se ha levantado un tipo de cristianismo denominado Evangelio de la Prosperidad, que cuenta con miles de adeptos. ¿Será que ellos están en lo correcto y nosotros equivocados? ¿Existen los apóstoles modernos? ¿Se ha convertido la iglesia cristiana moderna en un espectáculo mediático? Todas estas preguntas y otras serán analizadas en la clase número 11, así que no puedes perderte la próxima clase. Gracias por el tiempo que le has dedicado a este estudio. Es mi oración constante que el pan de cada día no falte en tu mesa y que el pan del cielo, la palabra eterna, alimente tu espíritu y vivifique tu alma. Recuerda que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos de donde hemos extraído estas clases. Si los desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad, comunidadbeitshalom@hotmail.com. Muchas gracias, los esperamos en la próxima clase. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, se despide de ustedes, Moré Patricio Mena, maestro CBS. Shalom, shalom.